El cine clásico, por tanto, tiene mucho que ver con la cuestión del sentido. Despliega ante nosotros una constelación de valores que nos recuerdan que la vida vale la pena, que no todos los comportamientos son iguales y que es necesario encarar nuestra existencia con un cierto grado de heroísmo. Por eso no es exagerado proclamar que la experiencia del visionado de una película clásica puede ejercer en nuestra conciencia un efecto inspirador y hasta terapéutico, o incluso ayudarnos a dotar de sentido a nuestra propia vida. Del libro de Pedro Gutiérrez Recacha, Hathaway, Hitchcock, Stroheim, directores católicos en el Hollywood clásico. Bienvenidos al Club Dalroy. Hemos oído la voz de nuestra querida Ana Martínez, nuestra manca de Lepanto, filóloga, madre y muchas cosas más. Y nos acompañan hoy un amigo que ya repite, es el tercer Dalroy en el que lo tenemos, que es nuestro sexenista, Arturo Encinas, el hombre que venció el sistema y obtuvo un sexenio antes de doctorarse, una semana antes. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy bien, Santiago, Ana y Ana, encantado de estar con vosotros un día más y de rivalizar con Barahona, que es lo que toca. Si hay que rivalizar con alguien, tiene que ser con él. Somos casi gemelos de programa porque tenemos un número de programas parecidos el uno y el otro. Gemelos miméticos, ¿eh? Entonces, pues nada, estoy aquí intentando hacerme con el objeto de deseo del modelo. Entonces, a ver si lo consigo. Bien, Arturo, aparte de estas cosas de hablar raro y ser un hombre muy organizado, es también doctor en Humanidades, profesor en la Universidad Francisco Vitoria, la Facultad de Comunicación y Comunicación Audiovisuales, ¿no? Y también la Facultad de Comunicación, Ciencia de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación, perfecto. Uh-huh. Padre de 3 y esposo de Esther. Es lo más importante. Un saludo desde aquí para Esther. Hola, ¿cómo estás? Y tenemos a nuestra nueva integrante del Club Dalroy, nuestra nueva invitada, que es la primera en la que está, aunque está mucho con nosotros porque trabajamos en el mismo sitio, en la misma pradera, se le llaman unos espacios así, donde se distribuyen unas mesas, donde estamos ahí los profesores como produciendo cosas, como una cadena de producción. Pues Ana está allí, es profesora en la Facultad de Comunicación también. Estudió Comunicación Audiovisual, luego estudió un máster en Humanidades y se doctoró en Humanidades con una tesis preciosa sobre Hitchcock, sobre el manejo de la cámara, ¿no? Y los encuadres como un acto comunicativo, ¿no? Que yo creo que luego podemos hablar de tu tesis porque es maravillosa. Y Ana, cuéntanos por qué los hemos invitado a Ana del Valle y a Arturo Encinas hoy. Bueno, primero te presento a ti, Santi, la voz que nos introduce este programa, el capitán Dalroy, experto kierkegaardiano, experto en historia de las religiones, profesor de la UFV, padre de 4 y marido de Gema, que también es lo más importante. Y hemos invitado a Arturo y a Ana porque estamos muy interesados en un proyecto que tienen entre manos que nos fascina a todos los miembros del Club Dalroy, que es la creación de un nuevo grado en narración y ficción. Entonces, un grado que no existe, además. Un grado que no existe, no tiene igual, y que, bueno, queremos que nos hablen hoy. No les quiero robar lo que nos van a decir, pero que presenta una propuesta maravillosa. Yo quisiera volver a tener 18 años para matricularme en este grado. Entonces, queremos que de la mano de esto hablar también un poco, ¿no? de todas las cosas que trae consigo la ficción, pero quisiéramos empezar preguntándoos por este proyecto, este grado nuevo, que en principio pues abrirá el año que viene en nuestra universidad. Sí. Y queremos que nos contéis cómo surge este grado, qué inquietudes hay detrás, qué es esto de un grado de narración y ficción y por qué necesitamos este grado en este momento que vivimos. No sé si, Ana, ¿quieres empezar tú? Sí, como queráis, aunque quizá por la cuestión del origen histórico del grado, desde los comienzos está más Arturo, pero bueno, yo si queréis os cuento un poco el sentido de abrir un grado en ficción y narración, o en narración y ficción en una universidad, ¿no? Porque por un lado hay una necesidad de la sociedad de relatos, ¿no? Y queremos salir al encuentro de eso en el momento en el que más fácil es que las máquinas hagan relatos con inteligencia artificial, ¿no? Que por una parte somos como contraculturales, ¿no? Antisistemas, ¿no? Pero al mismo tiempo todo el mundo es muy consciente de que necesita un relato. O sea, que todo el mundo tiene algo que contar y que el mundo necesita un relato, ¿no?
Y la universidad es muy consciente también de que necesita formar no solo técnicos, sino cada vez más contadores de historias, ¿no? Y si ya nos vamos a, oye, ¿cuáles son las motivaciones en el fondo de mi corazón, en el de Arturo, en el de la universidad? Estoy segura. Al final, cuando tenemos la oportunidad, los que creemos, ¿no?, de participar en el plan de Dios, casi, a lo mejor es muy atrevido decirlo, pero pienso que el modo en el que podemos hacerlo es a través de un relato, ¿no? O sea, porque Cristo resucita, pero tío, tú lo cuentas. Imagínate que lo cuentas mal, ¿no? O que lo cuentas en Twitter porque no has elegido, ¿no? A ti, a lo mejor estoy hablando mucho, termino. No, perdón. No. Me habéis dado la palabra. Te da Dios un talento y tú coges y lo escondes. A lo mejor solo porque no hablaste con el otro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si cuando te dieron el talento de escribir, te dieron el talento de la palabra, te dieron el talento de contar las cosas? Que lo único que tenemos que hacer es ser buenos conductores de una palabra que no es nuestra, lo hubiéramos puesto en común, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas? Entonces, nos llama, yo creo, a mí personalmente, a, oye, demos respuesta a esto que se nos ha dado, ¿no? Ya tenemos el mensaje que es inmejorable, contémoslo bien. Además, esto también surge en un momento, yo creo, de crisis, también por el hecho de la inteligencia artificial, pero también por no sé si una crisis en los propios escritores, o sea, no sé si somos cada vez más personas en el mundo, pero yo no veo historias últimamente, me cuesta encontrar buenas historias. La propuesta de hacer un Dalroy sobre este grado de ficción y narración, o narración y ficción, no sé cuál va Creo primero. Que yo le he cambiado el orden al título. Da igual. Viene un poco también porque hace unas semanas atrás hicimos un Dalroy sobre los cuentos, sobre cómo nos encanta contarle cuentos a nuestros hijos y la necesidad de narrar la vida y de introducir a los hijos en el mundo a través de las historias, de los arquetipos, en fin, de los hechos y todo esto. Y hablamos en parte de que, bueno, por un lado veíamos esa especie como de cierta carencia que notábamos en algunas producciones, tanto literarias como de ficción audiovisual, y por otro lado, pues la importancia del relato, la importancia de contar. O sea, es un proceso, además, fundamentalmente originario de lo humano, hace nacer lo humano, el hecho de contarle al otro lo que me ha sucedido a mí, el contarme a mí mismo, contando relatos. O sea, todas estas cosas que salieron, decíamos, oye, pues es que qué intuición tan potente, y por eso queríamos hablar con dos expertos en este campo para que nos ayudéis a entender de vuelta la necesidad que vemos nosotros de forma intuitiva y la necesidad también de hacer esta propuesta a la sociedad. Arturo, cuéntanos tú un poco. Decía Ana que el origen espiritual de este grado estuvo un poco en ti. Luego me consta que Ana le ha dado forma para que esto sobreviva al mundo burocrático también y pudiera cobrar forma y pudiera ser viable, ¿no? Pero Arturo tuvo ahí una primera inquietud. ¿De dónde nace esta inquietud que también nos ha compartido Ana? Pues por intentar hilarlo un poco con lo que decía Santi, estábamos todavía durante la pandemia. Y era diciembre, era por la tarde. Eran como el 30 de diciembre o algo así, yo creo que era, más o menos. Y yo estaba confinado con mi familia, no porque en mi familia tuviéramos el COVID, sino porque era aquella época absolutamente alocada en la que si un familiar con el que convivía, un niño de la clase de tu hijo, tenía COVID, entonces recomendaban, no sé, ya no recuerdo si recomendaban, obligaban, te lanzaban la pistola Taser, no me acuerdo, pero te recomendaban quedarte en tu casa, aislado del resto de gente. Por si acaso ese niño no manifestó síntomas, se lo transmitió a tus hijos, entonces tus hijos tal, ¿no? Bueno, en esa época estábamos. Y nosotros, que somos muy obedientes, pues nos quedamos confinados en una casa en la sierra. Y en ese momento yo recuerdo perfectamente dónde estaba, recuerdo la configuración. Yo estaba sentado en una mesa del salón de esta casa y en la otra parte del salón estaban mi mujer y dos hijos. Yo en aquel momento
Tenía 2 hijos, yo creo que... Más o menos sí, yo creo que sí. En aquel momento yo tenía 2 hijos, no recuerdo. Se acuerda dónde estaba sentado, pero no los hijos que tenía, es más. No, espera. Forzosamente tenía 3, perdón. No le pondremos usted al rollo. Era 30 de diciembre. Tenía 3 hijos. Es que daba muy poca guerra porque era muy pequeñito el tercero. Entonces yo en ese momento estaba, pues no tenía el doctorado, por lo tanto estaba haciendo la tesis, ¿vale? Y ya es uno que todavía no tiene el doctorado, pero está haciendo la tesis, a lo que se dedica todo el día es a hacer la tesis, día, noche. Entonces yo en ese momento estaba escribiendo una parte, estaba investigando realmente, estudiando una parte de la tesis, porque mi tesis es sobre el Apocalipsis de San Juan, ¿vale? Sobre un aspecto del Apocalipsis de San Juan. Entonces estaba yo en ese momento estudiando lo que decían los estudiosos sobre quién es el autor del Apocalipsis, ¿vale? Y uno de ellos dice que es Juan. Bueno, muchos, pero uno de estos que dice que es Juan, que si mal no recuerdo, tiene un libro muy bonito que se llama Reversed Thunder, que es sobre la imaginación del creyente en el Apocalipsis. El tipo se llama Eugene Peterson, es un pastor protestante de Bel Air, de donde es el príncipe de Bel Air. Bueno, pues entonces este decía, Juan escribe como 3 cosas. Escribe como si fuera un pastor, que lo es, porque está pastoreando a su pueblo, y lo que quiere es llevarles a Dios, ¿vale? Ese es el objetivo principal de las narraciones bíblicas y el Apocalipsis como culminación de ellas. Escribe como teólogo, porque claro, para poder pastorear bien tienes que contar la verdad. Dice, y escribe como poeta. Y eso a mí me dejó tocadísimo, lo de que Juan escribe como poeta, ¿no? Y precisamente la poesía tiene que ser buena porque está al servicio de lo mejor, ¿vale? Entonces yo me quedé pensando, y claro, quien estudia algo en literatura antigua se da cuenta que estudiar 4 versículos, o sea, te abre a un mundo espectacular de referencias intertextuales, de estrategias discursivas, de diseños narrativos. O sea, es increíble cómo esa gente diseñaba narrativamente historias tan breves, lo concienzudamente diseñadas que estaban. A día de hoy tenemos guionistas que hacen guiones de series de televisión en un par de semanas, ¿sabes? Guiones de 50 minutos. Esta gente estaba 50 años escribiendo un libro de 20 capítulos. Un libro pequeñito, ¿vale? Entonces yo estaba pensando... Yo había escuchado muchas veces a mi decana, Paula Puceiro, a quien saludo desde aquí, decir, Arturo, nosotros en la facultad lo que queremos es formar a gente que cambie el mundo, que proponga historias buenas. Ella también es muy fan del tema de la crisis de la narración moderna. Y en ese momento yo empecé a pensar, dije, ¿y cuántos alumnos han salido de nuestra facultad que hoy se dediquen a hacer esto? Y me salían pocos. Dije, claro, es que las carreras que nosotros tenemos son muy adecuadas para otras cosas, pero para generar el sujeto fabulador todavía no tenemos esa carrera. O sea, el sujeto que se dedica única y exclusivamente a pensar el mito, a pensar la estructura narrativa de esa acción, a pensar ese mundo. Entonces dije, ¿y si hacemos un grado para enseñar solo esto? Precisamente esto, a fabular en cualquier medio, en cualquier ámbito, pero a fabular. Porque claro, me ponía a repasar nuestras carreras, las asignaturas que hay de narración y de guión, y dije, no son muchas asignaturas las que tienen, porque las carreras más centradas en ficción en nuestra facultad ahora, y en muchas otras son videojuegos, nosotros lo centramos en ficción, videojuegos en parte, y comunicación audiovisual. Dije, pero claro, hay tantas cosas en estas carreras que llevan tanto tiempo, programación, edición de vídeo, postproducción de imagen, llevan tanto tiempo que te lo quitan de profundizar como en tu ser de fabulador, que claro, necesitaríamos una carrera libre de todo eso y llena de ejercicios y de oportunidades para poder descubrir quién eres tú contando cosas. Entonces le dije a mi mujer en ese momento, Esther, creo que voy a elaborar un grado en ficción, porque además en mi mente el principio de grado era solo en ficción. Y a partir de ese momento pasaron unos meses, empecé a trabajar con algunos profesores, hicimos plan de estudios y demás, y hablé con la decana, y mi decana me dijo, pero bueno, Arturo, si esto ya lo habíamos pensado nosotros, estábamos pensando en esto precisamente. Y ahí hice un par de cambios en el plan y luego ya le traspasé todos los trastos a Ana, que es la que se ha encargado de que esto sea posible y viable, ¿no? Entonces, este es el origen, ¿no? Y el origen no está tanto en que haya una crisis de la narración, en tanto a que en ciertos sectores de la sociedad hay una crisis de la narración. Y ese sector es al que nosotros pertenecemos. Es decir, la narración actual es una narración verdadera en el sentido de que
la gente posmoderna que hace esa narración, que vive en el sistema de ideas en el que vive, es lo mejor que pueden hacer. Lo que yo digo es, desde un ámbito de una metafísica fuerte, que es el ámbito de la Iglesia Católica, el ámbito de la Iglesia Protestante, el ámbito de la Iglesia Ortodoxa, el ámbito de las grandes ideas, fuertes ideas sobre la realidad, ¿no tenemos una crisis de narración nosotros, personalmente? ¿No somos nosotros los que no estamos dándole la dignidad que tiene a nuestra imaginación? Esto es un problema de la imaginación. Ahora hablaremos de autores que hablan de la imaginación. Quizás somos nosotros los que tenemos el problema y no los que están en Hollywood o los que están haciendo las series de las grandes plataformas. Quizá ellos sí que tienen muy claro lo que... Vamos, yo estoy viendo unas series ahora que son alucinantes. Y lo que me llama la atención de estas series alucinantes es que sin vivir de una cosmovisión católica, llegan a la profundidad de lo que es el ser humano hasta tal punto que se encuentran unos vacíos increíbles. Luego, si queréis, hablamos un poco del vacío increíble que hay en la serie The Last of Us, que es una serie de HBO que adapta un videojuego espectacular, serie espectacular. Y digo, claro, es que esta gente se está dando cuenta que aquí faltan cosas que nos hacen auténticamente humanos. O mejor dicho, que las hemos olvidado, pero que las sabíamos, ¿no? Bueno, no quiero romper el récord de gente hablando sin parar en Dalroy, porque ese récord ya está batido y no quiero batirlo. Pero si queréis le damos la palabra a Ana y que cuente cómo fue el post de todo esto y cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora. Ana, a mí, escuchando a Arturo, me gustaría que nos dijeras también, para que nuestros oyentes visualizaran un poco quién podría cursar este grado, ¿no? O sea, estos lugares donde decía Arturo que se vive esta crisis de la narración y que quizá nos pertenecen y están muy cerca, ¿qué perfiles, o sea, dónde podría trabajar o llevar todo este potencial que queremos para los alumnos que salgan de este grado, dónde podrían ir luego, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, cuando decimos que queremos salir al encuentro, es que no queremos hacer un grado contemplativo en el que nos hagamos la pregunta de menuda crisis tenemos y cómo vamos a darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, ¿no? Sino que hemos esperado, de hecho, el momento en el que está actualmente la industria literaria y muy especialmente la de creación de contenidos en la industria audiovisual, en el que está reclamándonos este tipo de profesionales, ¿no? Hasta ahora, unos cuantos, ¿no? Os dabais cuenta o nos dábamos cuenta de que esto hacía falta, pero no sabíamos luego, o sea, no podíamos ofrecerle a nadie un grado para que después, ¿qué vas a hacer con esto, ¿no? Entonces, por una parte, somos conscientes de que hay que fundamentar bien toda la base de humanidades, pero el grado tiene una orientación, lo ha contado Arturo, poética hacia la producción, porque continuamente lo que nos están empezando a reclamar en casi todas las plataformas son creadores de contenido, narradores, storytellers, redactores, escritores, Arturo lo llama fabuladores, ¿no? Pues eso tiene otros nombres actualmente en la industria, pero realmente hay una demanda de este tipo de profesionales, ¿no? Decía Santi, el grado es nuevo, en tanto en que nadie está creando un perfil suficientemente generalista. Porque, por un lado, a veces nos dicen, no, es que sois muy especialistas porque solo hacéis la narración. No, es que la narración es la base de todo lo que hacéis los demás, ¿no? Entonces, y es totalmente necesario, ¿no? Entonces, ¿a quién va? ¿No? Pues va a cualquier alumno, ¿no? que se esté planteando hacer un grado universitario, tenga la edad que tenga, porque vosotros algún día, ¿no?, habréis hablado o hablaremos, ¿no?, de cómo es la experiencia universitaria, ¿no?, por la cual uno llega a descubrir algo sobre su vocación, ¿no?, que piense que puede contribuir en el mundo teniendo algo que contar, porque a contar también se aprende. Y en la medida de lo posible, pues nosotros escribimos, los que estamos aquí, o hablamos para intentar entender el mundo, y vamos a intentar compartir eso con los alumnos que tengamos, ¿no? Y por otra parte, pues lo mencionaba Arturo, ¿no? Tenemos la suerte de estar en una universidad que nos respalda y nos avala en todas estas cuestiones profesionales que necesitan los alumnos, ¿no? O sea, el grado, por supuesto, sale con todos sus convenios internacionales, con todos los convenios de prácticas, ¿no? O sea, jugamos
O sea, estamos jugando con fuego, pero este fuego está bien avalado y bien respaldado, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido. Vamos a buscar. O sea, hay un par de cosas que quiero comentar antes de seguir por aquí, pero volviendo también a algo que planteaba Arturo, que me ha dado mucha luz, que también lo sugerimos nosotros en su momento, porque hablamos directamente de narradores católicos. Arturo está hablando de narradores que se nutran del humus, de esa metafísica, de esa tradición occidental fuerte, de grandes ideas, de ideas muy, muy fuertes de la realidad y muy, no sé cómo llamarlas, muy, muy luminosas, muy ricas, muy logos. Y entonces, claro, pero por otro lado, por mucha técnica que podamos aprender, poética, que es muy importante, luego hay un elemento, que no sé cómo lo plantearíais en el grado, que tiene que ver mucho, creo yo, y que forma parte de la crisis esta de la que estamos hablando, de la... O sea, yo no sé si pueden haber narradores que no estén viviendo de una forma muy radical. O sea, viviendo muy radicalmente su presente, con una tensión puesta en cada detalle de la vida, de las cosas. Yo pienso en los grandes narradores que a mí me gustan actualmente, no sé, Miyazaki, por ejemplo. Hayao Miyazaki. Miyazaki, tú ves sus películas y hay un detalle, hay un cuidado por el detalle, por cada elemento que forma parte de la totalidad de lo real, del mundo, aunque sea un anime, aunque sea dibujos animados japoneses. No aunque sea, precisamente porque lo es. Bueno. Precisamente porque lo es. Te llega de ese modo. Bueno, pues fenomenal, pero quiero decir que comparado con el resto del anime, que a veces hay, no sé, el otro día una alumna me recomendó ver Naruto y sinceramente no podía avanzar los primeros 10 minutos. Entonces yo sé que es algo, que tiene mucho recorrido y espero que la gente no se ofenda porque yo diga esto. A mí no. Entonces, pero claro, en Miyazaki yo me detengo en ese tiempo que pasa y que se toma el protagonista en atarse los cordones del zapato, por ejemplo. Entonces, lo que eso me revela es una mirada tan atenta de la realidad y de las cosas, que por mucho que tú puedas contar historias, en la medida que no tengas ese compromiso con la realidad, y eso es difícil de enseñar. Es un poco como la pregunta que planteaba Platón, ¿no? A Sócrates se puede enseñar la virtud. O sea, hay ciertas cosas que cómo las transmitimos, cómo las enseñamos. Yo te puedo ofrecer esto. Entonces, eso sería una pregunta, una cuestión para tratar con vosotros. Sí. Otra cuestión es lo de los narradores católicos, que es algo que ya ha salido en Dalroy alguna vez. Y que, claro, una de las cosas que vemos de lo católico, lo propiamente católico, es una cierta universalidad que no encontramos por ahí en otros sistemas culturales. Justamente hablando de Naruto, esta misma alumna, a la cual le mando saludos si escucha este Dalroy, que no creo, me presentó un trabajo muy interesante sobre las influencias del shintoísmo en el anime, en la cultura japonesa pop, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo mucho que ciertas producciones culturales de otros sistemas culturales se enraizan y casi que dependen y se limitan a lo propio. O sea que, quiero decir, en la India te va a producir películas, historias basadas mucho en la propia historia, en los textos sagrados de la India, en las tradiciones de la India, lo mismo que en Japón. Y en cambio, cuando pensamos en autores católicos, podemos pensar en un Hitchcock o podemos pensar en un Ford, que no te hablan ni en un contexto católico, ni en alguna película así, en el nombre de un hombre tranquilo, pero no, Centauros del Desierto, es un mundo puritano protestante. O sea, quiero decir que no hay algo específicamente católico, sino que es más bien como una mirada de lo humano, ¿no? Una mirada como muy que ahonda mucho en qué es el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cuestiones son cosas que a mí me gustaría plantear antes de seguir peloteando un poquito sobre... No sé si he roto aquí el guión. No, para nada. A mí, o sea, es que también me ha encantado esto que ha dicho Arturo, que creo que hila muy bien con lo que dice Santi, de cómo esta crisis no es que sea una crisis de la narración generalizada quizá, sino de una falta de aportación, de una propuesta por nuestra parte. Entonces, quizá lo podemos concretar. Arturo, me gustaría mucho que nos contaras, o Ana, qué aporta una antropología cristiana, una visión del mundo. Hablabas de metafísica, ¿no? O sea, profunda, trascendente sobre la realidad, que aporta, qué diferencia hay, de qué modo llena estos huecos que tú decías, ¿no? Que atisbas en series que tienen una producción buenísima, que están muy bien guionizadas y muy bien construidas, pero que están señalando un hueco acerca del sentido, quizá, que no saben responder. Y nosotros tenemos la respuesta y no la estamos dando, no la estamos ofreciendo. Entonces, por un lado esto, y por otro, que nos pongáis algún ejemplo, ¿no? Para que nuestros oyentes lo puedan entender mejor, de
narradores o guionistas, fabuladores en general, católicos, que sí llenen estos huecos. Empieza tú, Ana. Mira, yo mientras Arturo va pensando su respuesta, que será una masterclass, yo os cuento una anécdota que no, o sea, cuando hablamos de que hay una crisis, a veces a lo mejor pensamos, qué cosa más malísima, ¿no? Pero por otro lado, lo ha dicho también Arturo, el hecho de que nuestros alumnos sean conscientes de esta crisis también les enfrenta al anhelo de su corazón, que tiene mucho que ver con una propuesta antropológica real. O sea, el alumno ve esos huecos de los que está hablando Arturo en The Last of Us. A nosotros, es que a mí no me habéis presentado como esposa y madre de 3, entonces también esposa de Ricardo y madre de 3, porque esto que voy a contar tiene que ver con eso. Y yo creo que lo sabéis. En mi vida de influencer en las redes sociales, una vez, por poner las redes como la vida, ¿no? Por pescar, cuando aquí en España cayó una nevada tremenda, os acordaréis, mi marido, con el que llevamos, no sé, pues 20 años o por ahí, me dice, baja un momento a la calle, asómate al balcón. Y yo diciendo, madre mía, de verdad que se le ha ocurrido ahora, ¿no? Y entonces me asomo al balcón y se pone con sus piececitos a andar por la nieve y escribe, te quiero, TQ, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia. No tiene, o sea, para cualquiera de nosotros es una anécdota, sin más, oye, tu marido te dice te quiero de una manera distinta, ¿no? Pero lo tenía el móvil, lo grabé y lo puse en Twitter. Con simplemente, pues mira las tonterías que hace mi marido después de que llevamos 20 años juntos. Tiene 6 millones de vueltas por la red social aquello. Se volvió viralísimo, pero en gente de 18 años, que ¿sabéis lo que nos decía sistemáticamente? No sabíamos que esto existía. O sea, necesitamos que alguien, vosotros, que vivís esto de una manera tan normal, y no estamos hablando, o sea, que pensemos que existe el amor para siempre, que puedes comprometer tu vida con alguien por encima de los más y los menos que tiene todas las cosas, te diga que se puede seguir queriendo a alguien todos los días de tu vida, con toda su, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? O para qué, pues, gente que sea capaz de dar testimonio en la medida en la que cada uno pueda, que será a veces muy pobre como la nuestra, de que hay una visión sobre el mundo que a veces completa los huecos que no completa, pues, algunas ficciones que, por otra parte, estoy de acuerdo con Arturo, en España gozan de muy buena salud, ¿no? Yo recuerdo, voy a intentar seguir el hilo de Ana. Yo recuerdo la pregunta de Ana, pero recuerdo que has puesto a parir el anime en general y a Naruto, pero no me acuerdo de tus preguntas. ¿Cuáles eran? Tenía 2 preguntas. Una es ¿cómo se enseña? Para mí la fundamental muy bueno, eso sí. ¿no? Del narrador, vale. Que tiene que ver más con su compromiso con la vida. Y la otra pregunta era, pues, ¿qué entendemos por un narrador católico? Vale, que eso es, ¿vale?, lo que tú habías retomado. Vale, de acuerdo. Bueno, claro, vamos con Ricardo, el marido de Ana. Un saludo, profesor Ricardo León. Ricardo, ¿por qué hace eso? Seguramente Ricardo ha tenido una experiencia de amor, ¿vale?, con Ana. Y puede que también la trascendencia esté entre medias, ¿vale? O sea, Ricardo hace esas cosas no como una cuestión de postureo, no porque Ana le vaya a grabar, sino porque Ricardo tiene una experiencia, ¿vale? Es decir, y este es el problema, que Ricardo no hubiera hecho esto como resultado de conocer unas técnicas de comunicación en pareja, ¿vale? De igual modo que no se crean grandes historias conociendo técnicas. De hecho, existen los fracasos en taquilla, no porque esa gente no sepa hacer un guión, si las técnicas las conocemos todos. ¿Por qué existen fracasos en taquilla entonces? Porque hay algo más allá de la técnica. José Luis García, cuando ve eso en una película, o este tipo de gente, lo llaman milagro, ¿vale? O sea, en una película, de repente es milagrosa. Tú la ves y dices, esta película es como la Catedral de Segovia. Esta película es milagrosa. Tiene algo que no se enseña con técnica. Y tiene algo que es difícil de suscitar, como bien dice Santiago, porque tiene que ver con una experiencia de lo real. Quienes han vivido algún proceso de conversión o algo por el estilo se darán cuenta de que las cosas más importantes de la vida no se pueden planificar, sino que te pasan
o no te pasan. Pero tú puedes ponerte como a tiro de que esas cosas te pasen. ¿Qué es lo bueno que tiene nuestro grado? Que intenta ponerte a tiro. Es decir, hay una serie de cosas que pasan en esta universidad que te van a poner a tiro. Por ejemplo, nuestra universidad tiene un ecosistema de sociedades de alumnos que no tienen otras universidades, acompañadas por profesores, con gente de todo tipo. Yo, por ejemplo, ahora en cuanto acabe el Dalroy me voy a ir a la sociedad de guión. Es una sociedad que tiene alumnos de biotecnología, de bellas artes, de comunicación audiovisual, de genética, que tiene alumnos de toda la facultad. El seminario Historia del Cine que hemos hecho hace unos meses tenía gente de informática, tenía gente de FP, que aquí en la universidad también se estudia FP. Es decir, tienes un ecosistema que genera una experiencia de entrada más rica y más plural de la realidad. Y luego además que durante este recorrido haces cosas en las sociedades de alumnos, proyectos con otras personas que son los que desencadenan posibles experiencias de lo real. Luego aparte nuestra universidad tiene algo que no tienen todas, que son las asignaturas de humanidades. Las asignaturas de humanidades son como un detonante, son como una pólvora que tú echas en tu vida intelectual y que quizá explota. Y eso hace que tus posibilidades mentales se disparen. Es decir, son dos ejemplos, ¿no? Pero la universidad tiene tantas cosas que te pueden... La universidad nuestra y en general, pero yo hablo de la nuestra, ¿no? Que pueden hacer que veas, que pases de ver la vida en blanco y negro a verla en colores. Tiene tantas cosas, ¿vale? Y esas son cosas... Y luego nuestro grado va a tener actividades que no podemos desvelar ahora porque me han censurado muchas, entonces estamos buscando el mejor modo de hacer actividades de fin de semana, salidas y demás, cosas que en poco tiempo concentren un tipo de vivencia que a ti te puede hacer despertar a la realidad. Porque realmente lo que tienen los grandes autores es que tienen algo que contar. Y eso que tienen que contar no lo han planificado, sino que es algo que en la vida les ha asaltado, les ha golpeado, les ha transformado y ha determinado su forma de estar en el mundo. Más allá de que sus vidas sean mejores o peores. Por ejemplo, yo recientemente creo que escuché un texto de Tolkien, creo que era Tolkien, que me perdone el ausente Javier Rubio si equivoco la cita. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado, pero si mal no recuerdo le preguntaban a Tolkien, ¿cómo es posible que estas historias tan increíbles y tan maravillosas hayan sido producidas por gente tan despreciable? ¿No? Y creo que era él el que decía, bueno, porque quizá eso que nos está mostrando es el único punto de luz que hay en su vida, pero es un punto de luz igualmente, ¿vale? Lo tiene él y porque lo tiene él lo puede comunicar, aunque él quizá no esté viviendo eso, ¿no? Es decir, tenemos que deshacernos de la idea de que solo alumnos apóstoles van a llegar a ser grandes profesionales, sino que cualquier tipo de alumno, cualquiera de nosotros, tal y como somos estudiando este grado, podríamos llegar a aportar algo, ¿no? Eso por un lado. Pero claro, quizá queréis decir algo antes de que entremos en el tema de autores católicos de ficción. Yo creo que te he escuchado resoplar. ¿Quieres hablar? Yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Lo que iba a decir es que si en un momento de estas actividades extracurriculares os vais a la montaña, por ejemplo, yo encantado de acompañar a los alumnos, hacer un fogón y... Una cosa que deberíamos hacer es abrir estas actividades para que viniera quien quisiera, Ana. Sí. Deberíamos hacerlo. Pero vamos, que yo creo que lo has explicado muy bien. Efectivamente, que luego... Hay una parte de que no depende de ti, que no es una técnica que tú puedas reproducir. Es verdad que es necesaria la técnica narrativa. Y aquí van a aprender técnicas tardarse, o sea, se le van a caer las cejas de aprender técnica, ¿vale? Sí, pero no solo. Pero es verdad que yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que en esta universidad en particular se da de una forma natural y milagrosa, ¿por qué no? Este otro ecosistema que te pone frente a ti mismo ante las grandes preguntas, ante la relación con el otro, de una manera que yo no sé si se puede encontrar algo parecido. A mí me ha gustado lo que has dicho, Arturo, porque yo como historiadora de la literatura me resuena esto, ¿no? Porque podemos caer en la tentación de leer los textos o las grandes obras de una manera biografista, esta tentación está muy vencida, solo desde su construcción ficcional, narrativa, en la medida en que son innovadoras, rompen con la manera de construir esos mundos de ficción. Pero si solo hacemos una de estas dos cosas, nos estamos perdiendo la razón por la que algo se convierte en un clásico, que no deja de ser, Italo Calvino decía que un clásico es una obra que nunca termina de decir lo que tiene que decir, o en la que
lo que es histórico se relega a la categoría de ruido de fondo, porque nos sigue hablando hoy, siglos después. Entonces este algo es este algo del que tú nos hablas, ¿no? Sin el cual una narración, sea cinematográfica, sea una novela, carece de proyección, nunca se convertirá en un clásico, nunca ocurrirá este milagro del que nos hablabas. Bueno, y aparte, que ahora me has dado pie a decir otra cosa que quería comentar, que en un momento tú hablaste de, bueno, las respuestas que pueden dar los narradores católicos o no, no sé si sonó un poco así, pero yo pensaba precisamente que igual que los clásicos, realmente más que una respuesta es que apelan, que te ponen ante la tesitura de tener que hacerte preguntas, ¿no? O sea, como que interpelan más que darte una solución definitiva al misterio de la vida, al contrario, ¿no? Yo estoy pensando en las grandes obras clásicas, en Dostoyevsky, no sé, en Dante, en Homero, en Gilgamesh, mi querido Gilgamesh. O sea, lo que te ponen es ante la tesitura. O sea, como que te apelan a seguir profundizando más toda tu vida, ¿no? O sea, como que no sé si está bien esto, tú me vas a corregir, pero a mí cuando yo entiendo que algo es católico, aunque no sé si el director de cine o si el escritor es católico, digo, esto es muy católico, pienso en que abre posibilidades, o sea, como que sutilmente despierta cuestiones sobre el humano que me abren los ojos. Digo, esto es muy católico. No sé por qué me sale decirlo así, por ahí estoy equivocado. ¿Tú cómo enfocarías este tema? Bueno, a ver, ahora Ana tiene que hablarnos de Hitchcock un rato, ¿vale? Porque si no, yo no me voy a ir contento, ¿vale? Pero, por retomar esa segunda parte de la pregunta que hacíais, yo tengo entre manos este libro del que ha leído Ana un fragmento, el de Pedro Gutiérrez Recacha. Desde aquí, Pedro, un saludo muy grande, espero que estés muy bien, que se llama Hathaway, Hitchcock, Stroheim, que son 3 directores de cine, en principio algunos considerados más o menos artesanos de Hollywood, y bueno, Pedro Gutiérrez Recacha en su libro, antes de analizar a estos 3 autores, dice que los 3 tienen algo en común, que fue una aportación a Hollywood, ¿vale? Dice que lo que tienen en común es que tienen una imaginación católica. Fíjate que no dicen que lo sean ellos. O sea, en algún momento sí que dice que lo son, pero no dice que necesariamente lo sean, sino que operan desde una imaginación católica, ¿vale? Y esto es algo que puede asumir cualquiera. Imagínate que te gusta mucho la narración, pero te ves huérfano de espiritualidad o huérfano de ideología. Bueno, puedes adoptar la imaginación católica para hacer tus historias. En el fondo, tus historias tienen que suceder en un mundo que tenga unas reglas. Pueden ser estas reglas, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuáles son estas reglas de la imaginación católica? Aquí Pedro Gutiérrez Recacha creo que lo sintetiza muy bien. Dice, si hay un factor común que liga entre sí el universo creativo de los distintos realizadores católicos del Hollywood dorado, el Hollywood dorado son de los años 30 o 50 más o menos, yo diría que es precisamente este. Atención, Dalrois, que nos estéis escuchando, sacad vuestras libretas porque es el momento de anotar. Es este, creer que el mundo es esencialmente bueno, o que al menos no es esencialmente malo, y puede estar participado de la gracia divina, que puede manifestarse de muy diversas maneras. Es más, dice aquí que en la imaginación católica, una cosa que tienen las historias católicas, es que Dios actúa, pero solo los que tienen fe descubren que es Dios actuando. Algo un poco diferente a la imaginación protestante, que eso es Dios sí o sí, ¿no? O sea, en Ordet, la palabra de Dreyer, que tú a Dreyer le has estudiado mucho, ahora puedes hablarnos de él, que es un señor... Voy recogiendo guantes, ¿no? Es un señor... Sí, tú... A mí me encanta Ordet, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Claro, qué maravilla. Pues Ordet dice, claro, que la niña resucita, eso es un milagro palmario y ya está. Y ya está, ¿no? Y no hay nada más que hablar, claro. Es el Dios del protestantismo, el padre, el juez, el que se impone. Pero luego está el Dios en una perspectiva más matizada y más católica, donde eso puede ser consecuencia de Dios o puede no serlo. Todos habremos leído el Evangelio y si ustedes no lo han leído, queridos Dalrois, háganlo. Verán que enfrente de Jesús haciendo milagros hay gente que lo ve y cree en Dios y hay gente que ve los milagros y los lee en una óptica diferente. Expulsa a Satanás con el poder de Satanás, ¿no? Es decir, que incluso delante del mismo Jesús de Nazaret, que era Dios, para los cristianos, no todo el mundo le reconocía eso. Bueno, pues eso es una de las cuestiones esencialmente católicas, ¿no? ¿Esto es una mera casualidad? ¿Es una carambola? ¿O realmente puedo leerlo de ese modo? Claro, porque hay narraciones que esto lo obturan.
Hay más teoría literaria que lo obtura que narraciones que lo obturen. Es decir, la cuestión de la posibilidad del reconocimiento de lo sagrado en la ficción. ¿Vale? Son más las teorías literarias que lo impiden que las propias obras. Porque las obras, si están bien hechas, es decir, si respetan los mimbres de cómo es la realidad está ahí tal y como es, ¿no? Entonces, bueno, estos son aportaciones, por ejemplo, de un autor católico, que el mundo es esencialmente bueno. Hablábamos de The Last of Us, por ejemplo. Pues esto podríamos discutirlo si en la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us, disponible en HBO, primera temporada, podríamos discutir si el mundo de The Last of Us es esencialmente bueno o no. Esto podríamos discutirlo. Yo diría que no. Yo diría que ese mundo es un mundo hostil, es un mundo duro y es un mundo que habla todo el rato de cosas malas, ¿vale? Porque en The Last of Us parte de la base de que hay una cosa que se llama el cordyceps, que es una especie de hongo que muta para poder seguir sobreviviendo, ¿vale? Y digamos que eso es la naturaleza, el mundo. Es cruel, te machaca para poder sobrevivir él por encima de ti, ¿vale? Pero en el mundo, y eso afecta a los hombres, que han tenido que adaptar su forma de ser a la del cordyceps. Y entonces ellos mismos se comportan como si fueran el mismo virus. Que por supuesto The Last of Us es una serie de zombies, ¿vale? El cordyceps, entre otras cosas, zombifica a la gente. Pero la gente que no está zombificada manifiesta formas de vida que son absolutamente violentas, que son polémicas, que intentan imponerse a los demás, ¿no? Por eso la civilización ha caído, la cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, en The Last of Us hay un capítulo que está en el medio, es el capítulo 5, si mal no recuerdo, en el que hay una ciudad, no recuerdo si era Kansas o cuál era, que está dominada no por una especie de ejército fascista o estado fascista dominante en el resto de ciudades, sino por el pueblo que se ha rebelado contra ese ejército fascista o ese estado fascista. Y se han rebelado, esto es muy curioso, son más fascistas que los fascistas a los que han destronado, se han rebelado porque a su líder, que era pacífico y hablaba de amor, le han matado los fascistas. Entonces ellos se han rebelado. Y uno de los lugartenientes de la hermana de este hombre que ha adoptado el cargo de líder, le dice: tu hermano no hubiera querido que hiciéramos esto. Y dice: ya lo sé. Por cierto, el hermano murió porque le entregó uno. Y le entregó porque su hijo, me parece, o su hermano pequeño, tenía una enfermedad. Es decir, ese que fue entregado como medicina para el otro. Murió para que el otro viviera, para que le dieran el tratamiento al otro. Porque a cambio de información le dan el dinero para el tratamiento. Es un fármaco, ¿vale? Así muere este hombre que murió pacíficamente y que no hubiera querido que el resto adoptasen ese esquema de existencia. Y él ha muerto. Y su muerte ha sido en vano. Porque nadie ha aprendido nada de lo que él traía para nosotros. Y esto es lo que se ha perdido en The Last of Us. Y se ve en todos los capítulos. Tanto es así que hay un momento que están leyendo el libro del Apocalipsis en una comunidad, en una secta, y lo malinterpretan todo. Lo malinterpretan todo. ¿Por qué? Porque la clave de comprensión del mundo se ha perdido. Se ha perdido. Y en The Last of Us el mundo es esta naturaleza horrible. Y la cultura es lo que se sobrepone al mundo. Y la cultura es lo que se ha perdido. Que es ese ejemplo de este arquetipo. De este arquetipo que no voy a nombrar, ¿no? Entonces, claro, en The Last of Us no hay una imaginación católica, pero hay un grito porque entiende que el mundo está mal hecho y necesitamos contrarrestarlo con algo que sea culturalmente admirable, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de este hermano al que nunca se le ve ni se le oye. Hasta ese punto está oculto en la narración de The Last of Us. Y esto es muy interesante, podríamos decir, bueno, a pesar de ser una historia fantástica con zombies... Bueno. No, precisamente porque es una historia fantástica con zombies, es el lugar adecuado para hablar de estas cosas. Es el lugar adecuado. Bueno, yo quiero que hable Ana de eso. Sí, simplemente para hacerte un comentario a esto que acabas de decir. Precisamente yo creo que un elemento del imaginario católico, de esta imaginación católica que tú has llamado, que tiene que ver con esa bondad de lo creado... Yo también reconozco una mirada católica cuando hay una mirada optimista sobre el hombre. Cuando no sé, en directores, por ejemplo, ateos, como el director de Dioses y de Hombres, ¿no? Que de repente, primero, reconoce
una bondad inherente en lo humano que le hace que la película se desarrolle de una cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada buena o sea, esa predisposición a fiarse de cómo están hechas las cosas, eso sí que es forma parte de la imaginación católica. Pero vamos a dar paso a nuestra querida Ana. A ver, otro prisma a lo mejor, ¿no? Creo también de esta mirada de la que estáis hablando, y que a lo mejor me sirve para recoger todos los guantes que me he ido lanzando, Arturo, porque ¿qué tienen que ver Hitchcock y su mirada sobre el cine? Que es un director, a mí me empezó a interesar porque atraviesa la historia del cine, ¿no? Entonces en él pueden leerse desde todas las tecnologías del paso al sonoro, incluso al 3D, el color, la aparición de la televisión, ¿no? Y cómo todo eso va configurando una determinada mirada que tiene él sobre el mundo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el cine trascendental, ¿no? De Dreyer, de Bresson, de Ozu, que hemos hablado también de referencias orientales, y Ana nos ha recordado también, ¿no? Que lo propio de la narración es que es una manera de buscar la verdad. Cuando François Truffaut le pregunta a Hitchcock por qué hace el cine, su respuesta viene a ser es que como si no busco la verdad, ¿qué otra manera tengo de contar las cosas? Es verdad que por las cosas de la experiencia que decía Arturo, después él va modificando también su mirada, y esto permite leer la obra de Hitchcock desde el lenguaje, desde el modo en el que usa los medios técnicos para contar las historias, que en realidad es la parte que a mí más me interesa, va siendo transformada por el modo en el que él encaja los acontecimientos de su vida, ¿no? Pero es siempre en el cine de lo que podríamos llamar mirada católica, yo veo una apuesta por la verdad existe y puede ser conocida, ¿no? Decía también Jacinto Benavente, ¿no? Me parece que termina los intereses creados. La cita es suya. En esto seguro que no me estoy equivocando. Lo que puedo no acordarme bien de alguna de las palabras. Que Javier Rubio se tranquilice. Sí. Esta cita y son los intereses probada. creados. Va con la malquerida normalmente. Pero acaba diciendo que hay algo de verdad en la farsa que es verdad y es eterno y no puede acabar cuando la farsa acaba. Y habla precisamente de que la ficción o la narración son esos hilos de oro que conectan nuestra humanidad con lo divino, ¿no? Entonces me parece una manera muy bonita también, ¿no? De hablar cómo mira el mundo un narrador que cree que el hombre puede dialogar con Dios, ¿no? Pues Hitchcock durante una etapa de su vida, y al final parece que también se reconcilia con eso, usa el cine para intentar contar esto mismo, ¿no? Que contaba Benavente o que podemos ver en Ordet de otra manera, ¿no? Porque las palabras son muy buenos conductores, son como yo a veces les digo a mis alumnos, las palabras son como los cables, porque yo también doy clase de tecnología y estas cosas tienen que ver, aunque no lo creáis, porque en el fondo la palabra va cubierta de caucho y parece muy flexible, pero por dentro está hecha de hilitos de cobre, y entonces cuando tú el cable lo retuerces, por fuera no lo notas, pero por dentro vas perdiendo señal, ¿no? Entonces nuestro deber también como comunicadores pues es no estropear la palabra que nos es dada, que no tenemos nosotros que aportar gran cosa. Entonces, respetar el giro natural que tiene como caucho que envuelve lo valioso que es el cobre. Yo se me estaba ocurriendo un ejemplo tan bobo que me da un poco de vergüenza porque se han citado aquí grandes cineastas y yo voy a nombrar una serie que hemos nombrado en varios de Alroy porque estamos todos con hijos pequeños, ya lo siento, es como la cuarta cita que recibe una serie de niños pequeños que se llama Bluey. Pero es que leí un artículo el otro día, no era el mejor de los artículos, pero me llamó la atención el título, que decía un caballo de Troya en las series de animación infantil. Decían acerca de Bluey. Entonces, la semana pasada sacaron un capítulo que rompió todos los moldes, normalmente duran 10 minutos, y este duraba 30. Y entonces yo ya he visto algún meme donde sale un padre viendo Bluey y dice, cuando tus hijos se han dormido, llevan una hora dormidos y te das cuenta de que tú sigues viendo Bluey, ¿no? Sí. Entonces, en mi opinión, a qué se debe un poco que en este artículo no lo explican luego muy bien, pero por qué lo llaman caballo de Troya y por qué estos memes en los que hablan de que nos gusta más a los padres que a los hijos. Para los que no lo conozcan, es sencillamente una serie de una familia de perritos, al estilo Peppa Pig, pero a diferencia de Peppa Pig,
proponen una mirada sobre la vida muy profunda y trascendente. Entonces, en este capítulo, la trama sencillamente es que iban a cambiar de ciudad porque al padre le habían ofrecido un trabajo buenísimo donde le iban a pagar mucho más. Entonces, claramente, esto era lo mejor para la familia, decía el padre. Entonces vemos durante todo este capítulo de 30 minutos que la madre le apoya, aunque no quiere irse. Y lo manifiesta, ya llega un momento en que lo manifiesta abiertamente. Y dice, pero no importa, porque lo vamos a hacer juntos. Entonces, es una maravilla, ¿no? Porque al final no se van y descubre, el padre reflexiona y se da cuenta de que lo más importante en la vida quizá no es un sueldo muy alto y que esto no es lo que garantiza la felicidad de sus hijos. Pero ¿por qué cuento esto? Porque tiene un índice de audiencia, Bluey, que es alucinante, a pesar de ser una serie infantil que deberían ver solo los niños. Y está dando la vuelta al mundo esta serie, es una cosa alucinante. Porque yo creo que estamos todos necesitados de este vídeo viral del marido de Ana, ¿no? De que alguien nos diga, es verdad, es que lo importante, la madre viene a decir, como no nos vamos a equivocar en el fondo, se lo pregunta al padre, dice, ¿y crees que nos vamos a equivocar? Y dice, no lo sé, pero no importa porque lo vamos a hacer juntos. Entonces, qué maravilla, ¿no? Que tú acabes de ver una serie infantil y te hayan dicho, mira, es que no hay nada más importante que el matrimonio esté unido y que la decisión que sea se tome juntos, ¿no? Y ves ahí a la mujer apoyando al marido en una decisión que no es la que más le convence, ¿no? Y por el camino ocurren otras muchas cosas. O sea, digo esto porque a veces pensamos como en grandes producciones y es que todo esto está marcando a nuestros hijos, al contrario de lo que está ocurriendo con Disney, por ejemplo, ¿no? Que está dispuesta a perder dinero, lo decía así, una de sus grandes directivas, porque es muy necesario que, no lo llama así, ¿no? Pero que la ideología woke llegue a nuestros niños. Entonces, esto lo decía por retomar un poco lo que decía Arturo, que quizás nos hemos acomplejado un poco y tenemos una propuesta de sentido valiosísima, de verdad, decía Ana, que no estamos haciendo. Y que tiene un potencial y un atractivo maravilloso, incluso en una serie infantil. Y todo esto construye quiénes somos, construye nuestro día a día, desde los relatos que nos cuentan en televisión, esto que está tan de moda esta palabra, pero es cierto, porque construyen un sentido de lo que está ocurriendo y nos venden una versión de la realidad, hasta la serie infantil que ven nuestros hijos, no solo las grandes películas, las grandes novelas. Quería poner este ejemplo un poco cotidiano y aparentemente burdo o estúpido, pero porque creo que verdaderamente esto es lo que va calando y lo que va construyendo quiénes somos. No son los grandes productos que pasarán a la historia de la literatura o del cine, sino todo aquello que consumimos en el día a día, que además acríticamente y que nos configura una visión sobre el mundo, si el mundo es bueno o no, si merece la pena vivir, si existe el amor para siempre, y creo que esto cala en muchos recovecos de nuestro día a día. No sé, Santi, si queremos lanzarles alguna pregunta más o ya tenemos que pasar a las recomendaciones. Yo quisiera escuchar más todavía a Arturo, más a Ana. Yo creo que de verdad que esta idea de hacer esto me parece como muy profética y muy necesaria. Pues nada, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Pero a mí me apela mucho a mi corazón también esta intuición que habéis tenido de sacar esto adelante a pesar de todas las complicaciones que pueda suponer. Y luego estoy también expectante, ¿no? En qué se puede convertir, pero es fundamental. Y esto que decías tú, Ana, también me apelaba en el sentido de que que también a veces creemos que una gran historia es cruzar y llevar el anillo al monte del destino, que también. Un saludo para Javier Rubio desde aquí. Pero cuánta riqueza, cuánta humanidad, cuánta totalidad hay en las cuatro paredes de la casa de una familia que se quiere y que vive esto de una forma radical. Y entonces yo creo que lo de Bluey pues igual va por ahí, ¿no? Y esto hay que abrir las ventanas, o sea, hay que sacarlo fuera porque apela y la gente no está bien hecha. Yo creo que tiene el corazón bien puesto. Y entonces las cosas buenas, las cosas verdaderas, al final nos atraen y nos despiertan y nos llaman. Y nos generan una nostalgia si no las hemos vivido. Entonces, bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita más. Si no, pasamos a las recomendaciones. Yo, una cosa que sí hay que decir del grado en ficción y narración es que aparte de las salidas que ha mencionado Ana, que son muy evidentes, esta persona que va a estudiar aquí el grado en ficción y narración va a salir con una capacidad de comprender y de referirse a la realidad que también le va a hacer capaz de trabajar en agencias de publicidad,
agencias de comunicación, gabinetes de comunicación, medios de comunicación como redactor. Por supuesto están las otras cuestiones más o menos habituales que tienen que ver con la docencia o con estas historias, ¿no? Pero es una persona que va a tener la cabeza amueblada de un modo que va a ser interesante para el futuro, para muchísimas cosas, ¿vale? Para muchísimas cosas. Es decir, efectivamente esta persona no va a construir un puente, no te va a operar a corazón abierto, pero hay otras muchas cosas que sí que va a poder hacer. Trabajos en partidos políticos, por ejemplo. Trabajos en instituciones en cuanto a la narrativa de la institución, en departamentos de comunicación. Es decir, es alguien que, como va a conocer los resortes de la realidad y cómo se explican, es una persona que va a ser de mucha utilidad para muchos tipos de empresas. Es decir, no solamente saldrán de este grado novelistas, ¿vale? De hecho, quizá novelistas no salen muchísimos, saldrá alguno, ¿vale? Porque la novela es un mercado limitado. Pero claro, hay tantos ámbitos de la vida que requieren a alguien que sepa ordenar las cosas y contarlas. O sea, esta idea, ordenar las cosas y contarlas, que es lo que hace un novelista. Ve la realidad, selecciona lo necesario y lo ordena en función de algo, ¿vale? Algo que quiere contar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hemos hablado antes de ventajas de estudiar en nuestra universidad. Ya hablamos del ecosistema de sociedades de alumnos, de las asignaturas de humanidades y de otras tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo que tenemos un campus, que es algo que no todo el mundo tiene. Y también el ámbito en el que tú haces las cosas es algo inspirador, ¿no? Pero otra cuestión es que hay un ecosistema de carreras y esperamos que se amplíe más. Es decir, que esto va a ser como una pequeña escuela en las que hay casas. Los que hacen producción, los que hacen videojuegos, los que hacen ficción, que entre ellas se relacionan y hacen proyectos conjuntos, ¿de acuerdo? Es decir, que en la carrera tal y como está planteada es como un primer lugar donde hacer tu red de contactos, ¿vale? Y crear tus primeras piezas para el mundo exterior. Otra cosa que no hemos dicho, porque es verdad que tiene mucho que ver con las tripas de la carrera, es que cada curso, las asignaturas están pensadas en torno a un proyecto transversal. Es decir, y todas las asignaturas contribuyen a eso. Al acabar la carrera, un alumno nuestro va a tener 4 piezas de ficción realizadas o escritas que posiblemente salgan tal cual se hagan de los muros de nuestra universidad para concursos, certámenes y demás. Y va a salir ya como en un portfolio, ¿vale? Que esto es algo no muy habitual siempre. Es decir, somos muy conscientes de que lo que enseñamos sirve, y como sabemos que sirve, desde el principio cuando salgan de aquí, incluso cuando estén aquí, van a tener muestras palmarias de lo que hacen, ¿de acuerdo? Y que les va a situar en el mercado laboral de una forma privilegiada, creo yo. Y ya está, es que si no decía eso no me quedaba tranquilo. Yo solo es que nos ha pasado aquí, Arturo, un folletito maravilloso donde se ve el plan de estudios, y para avalar lo que dice Arturo, me llama mucho la atención, ¿no? que el alumno que curse este grado tenga asignaturas como análisis del discurso político, para que vean la concreción, claro. ¿no? Uh-huh. Desde asignaturas más generales como mitología, teoría de la literatura, ¿no? Que les den los fundamentos más generalistas y muy bien traídas, o teoría de las artes, a luego otras más concretas como análisis del discurso político, storytelling en videojuegos, guión para series de televisión y plataformas, relato sonoro, podcast. Es decir, que efectivamente una vez salga de este grado vas a ver hacer muchas cosas. Y la experiencia también es que ahora que cada vez hay más titulados universitarios, las empresas buscan perfiles así de versátiles. Es decir, no tanto alguien que sepa hacer una cosita concreta, sino que sea capaz de mostrar esta versatilidad que le permita desarrollar y llevar a cabo proyectos de una mayor complejidad. Y además te diré que, aparte del grado, nuestros alumnos estudiarán un título propio, que pueden elegir entre 11, es decir, que luego, aparte de lo general, pueden estudiar cosas muy concretas, ¿vale? El título propio son 4 horas a la semana, todos los semestres, son entre 3 y 4 asignaturas dedicadas a algo en concreto. Por ejemplo, imagínate que quiere estudiar también periodismo deportivo, pues puede hacer ficción y el título propio en periodismo deportivo, o diseño de moda, o en producción cinematográfica, o en organización de eventos, fotografía digital, o technical artist, porque le gusta mucho el diseño de personajes 2D y 3D en videojuegos. Es decir, que luego esta persona aparte va a tener un título propio con una capacitación profesional en alguna cosa que le puede interesar aparte de ficción. De tal modo que es que las posibilidades que se abren ante un futuro matriculado en el grado en ficción son muchísimas. Esto es una cosa que me gusta del grado, que es un poco como crea tu propia historia, ¿vale? Hay cosas un poco más de esqueleto, pero luego la carne con la que lo rellenes creo que se adapta mucho a las inquietudes de cada uno. Y yo invito a todos los Dalruis que nos están escuchando
que si ellos o en su entorno hay personas de entre 16 y 19 años que les guste el cine, que les guste el manga, que les guste la serie de televisión, que les guste leer cómics, que les gusten mucho los videojuegos, que les planteen o que se planteen, ¿yo podría dedicarme a esto? ¿Yo podría dedicarme a hacer grandes historias que ayuden a los demás? En este sentido, yo remito a los Dalroy que nos escuchan a otros 2 capítulos de esta segunda temporada. Ustedes están escuchando ahora la segunda temporada del Club Dalroy, que son consecutivos, no sé si son el 7, el 8, el 6, no me acuerdo, donde se habla de la ficción. Es decir, si alguien quiere acabar de convencerse de por qué la ficción es una parte fundamental de la vida y hay que cuidarla y hay que hacerla bien, que se escuche esos Dalroys y luego entren en www.ufv.es y busquen el grado en ficción, o en Google pongan grado en ficción Universidad Francisco de Vitoria y lo vean y disciernan si quizás su lugar en el mundo está en esto, porque es verdad que necesitamos buenos médicos que nos restauren la salud, necesitamos buenos abogados que nos restauren nuestros derechos, necesitamos buenos ingenieros que restauren nuestro tránsito por el mundo, pero también necesitamos buenos fabuladores que restauren nuestra alma, ¿de acuerdo? Y eso es una profesión a la que te puedes dedicar y que puedes dedicarte en serio a ella, ¿vale? Piénsalo, si en tu entorno hay alguien que quizá podría dedicarse a esto, y dile que esto existe. Simplemente dile que existe para que pueda discernirlo, ¿de acuerdo? Y ya está, eso es lo que quería decir. Bueno, y Arturo no lo va a decir, pero además es que contamos con los mejores profesores, ¿no? Uh-huh. Creo que todos los que están en esta mesa y los que vienen habitualmente a este podcast están invitadísimos como profesores en el grado en ficción. Las clases serán pues una cosa parecida a lo que acabamos de escuchar, dialogando con el nivel de cada uno de los alumnos y lo que decía Arturo, ¿no? O sea, traednos lo que tengáis. Estamos deseando escucharos, estamos deseando leer, ¿no? Y sobre todo estamos deseando en 4 años poder ver graduarse a la primera promoción de guionistas graduados de lo suyo, de narradores graduados de lo suyo, ¿no? Decía, ya me da miedo las citas, pero Juan José García Noblejas, en Comunicación Borrosa, que vivir es narrar, ¿no? Pues todo lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a intentar despertar la experiencia de la vida para convertirla en narración para la vida, ¿no? Bueno, pues ya llegó el momento de algunas recomendaciones, aparte de lo primero que hemos recomendado este grado para aquel que se sienta apelado a esta misión. Pero bueno, hemos citado bastantes obras, algunas las vamos a poner, las que digamos ahora las pondremos también en las referencias. Uh-huh. ¿Quieres empezar tú, Arturo, que te veo que tienes algo en la mano? Sí, quiero empezar. Bueno, el libro que hemos leído al principio es muy recomendable. Se llama Hathaway, Hitchcock, Stroheim, directores católicos en el Hollywood clásico. Lo firma Pedro Gutiérrez Recacha, que tiene la ventaja no solo de haber estudiado cine en su tesis doctoral, sino que además él es psicólogo. Entonces esto lo conoce muy bien. El libro es fundamental para entender el audiovisual desde una perspectiva metafísica fuerte, ¿vale? Tiene 3 capítulos. Uno lo dedica a Henry Hathaway, que es conocidísimo director de westerns, por ejemplo, Valor de Ley. Y a Henry Hathaway dice que su catolicismo es áspero, ¿vale? ¿Cómo es eso el catolicismo áspero en el mundo del lejano oeste? Luego está Alfred Hitchcock, lo que llama el catolicismo metafísico. Aquí entra mucho en juego la cuestión del falso culpable y estas cuestiones muy habituales en Hitchcock. Y en tercer lugar, un tipo muy controvertido que se llama Erich von Stroheim, que lo llama el catolicismo admonitorio, un hombre bastante atormentado como director y que como actor lo hemos visto en películas como El Gran McFarlane o, por supuesto, en Sunset Boulevard, que en español se llamó El crepúsculo de los ídolos, haciendo más o menos un papel de sí mismo, ¿no? En esta película de Billy Wilder casi todos hacen su papel. Y estos son 3 directores que analiza estupendamente Pedro Gutiérrez Recacha y que yo recomiendo en este libro suyo, Hathaway, Hitchcock, Stroheim, que está editado por Ediciones Encuentro. Ana del Valle, invitada. Muchas gracias. Pues yo creo que andábamos también todos leyendo últimamente La crisis de la narración de Byung-Chul Han. Es un libro que está en la editorial Herder. Se lee en poco tiempo, pero no es fácil. O sea, es corto, pero necesita su reposo. Yo paro y vuelvo sobre él de vez en cuando. Tiene una hipótesis muy interesante para el que quiera empezar a entender qué es esto de la narración.
sobre todo para distinguirla de la información, que la considera lo caduco, lo accesorio, ¿no? Entonces lo propio de la narración es lo propio del humano, ¿no? Lo que el amigo Hitchcock llama interés humano también, ¿no? O lo llama los trozos de pastel, ¿no? O Tarkovsky, de quien seguramente también habéis hablado, ¿no? Pues al tiempo al que le quitas los trozos de aburrimiento, ¿no? Pues la narración es eso permanente, eso inmutable. Y bueno, es una hipótesis conocida, pero sí es interesante, que habla justamente de lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué se está dando actualmente esa crisis y cómo la narración sana? Qué bueno. Pues voy a tomar yo la palabra, así tú cierras, Ana. Yo quería recomendar un libro y una miniserie. El libro es La semilla inmortal, de los argumentos universales en el cine, escrito por Jordi Bayó y Javier Pérez. Está en la editorial Anagrama y es un libro muy interesante porque analiza algunos arquetipos mitológicos que luego vamos a ver reproducirse de alguna manera en obras contemporáneas. Este es un libro que más me ha recomendado Arturo, que lo conoce mucho mejor que yo. Y luego una miniserie que está basada en una novela que se llama La colina de Watership, que es una miniserie de unos conejos que son héroes civilizadores. Claro, lo mío es la mitología, me encanta la mitología, como ya sabéis. Entonces es un arquetipo del héroe civilizador, pero hay un personaje que es Zarzamora, que es maravilloso, porque es un conejo que es un inútil en casi todo, excepto en una cosa: sabe contar buenas historias. Y hay un momento de la serie que es precioso, porque están un grupo de conejos que se ha quedado sin madriguera y están desolados, están tristes, todo les va mal, está lloviendo, está oscuro, y están atemorizados porque han sido atacados por fieras y tal. Y entonces se reúnen todos y le dicen: por favor, Zarzamora, cuéntanos una historia. Y es esa historia que empieza a contar lo que va regenerando a la comunidad que está fragmentada, herida, destruida, ¿no? Entonces, como la importancia de la misión del narrador, del fabulador que decía Arturo. Bueno, yo quería recomendar 2 libros. Uno, me voy a dar un lujo, porque voy a hacer honor. Siempre me presentas como la manca de Lepanto, entonces me parece que es el momento me voy a permitir un lujo llevada de esta presentación. Ahora, es que yo he escuchado a Ana hablar del Quijote y os caéis de la silla, vamos, es espectacular. Bueno, no. Perdón. No, pero es que es cierto que me parece que ningún libro como este reflexiona sobre por qué es tan necesaria la ficción, qué es la ficción, qué relación guarda con la realidad, en qué sentido es mejor, se defiende en la novela, una ficción verdadera y honesta que una historia deshonesta, por muy realista que sea, porque nos hace una propuesta de sentido que nos sirve para vivir, y aunque solo sea verosímil y no verdadera en el sentido histórico. Entonces recomiendo todos los diálogos metaliterarios de la primera parte, donde se debate acerca de la legitimidad de la ficción en un momento en el que ha ocurrido una cosa, ya hay un hablando del Quijote. Del Quijote, es que no del Quijote, dicho, perdón. Sí, es un sobreentendido. Bueno, han hecho referencias, pero no se ha dicho directamente. Metaliterario. Gracias, Arturo. Nada, hay que leer el Quijote, es una deuda pendiente, el que la tenga, que la tiene que resolver ya mismo. Mi marido la está resolviendo. No sé cómo me casé con él sin haber leído el Quijote. Es una cosa que le he perdonado y ahora nuestros 10 años de casados está subsanando. Y luego La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que es un ensayito muy corto, lo quisiera recomendar porque precisamente hace una reflexión sobre el valor de las humanidades en el mundo actual. Y este grado tan humanístico, ¿no? Transversalmente humanístico, me parece que hila muy bien con este ensayo en el que viene a reflexionar sobre lo que ha dicho Arturo, ¿no? Cómo no necesitamos solo gente que construya puentes, gente que nos cure, sino también gente que nos ayude tanto a construir historias como a leer las historias y a entender qué nos aportan, que esto es lo que me ha gustado mucho que se desprende de este Dalroy, cómo necesitamos no solo buenos narradores, sino también aprender a leer de manera crítica qué propuesta de sentido nos están haciendo las ficciones que consumimos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por venir, amigos. Gracias a vosotros, ha sido un gusto. Además, compartirlo con Ana, con quien espero compartir tantas cosas en el grado narración y ficción. Ficción y narración. Ficción y narración. Es que ha pasado por muchos nombres, sí. Claro, todavía estamos en fase como de germinarlo hasta que tengamos la primera promoción. Sí. Pero muchas gracias de verdad por invitarnos, ha sido un gusto y un gusto honor también estar aquí con los Dalroys que nos estén escuchando de sus casas, sus camiones, su lugar de trabajo o el jardín donde estén disfrutando de la jardinería escuchando esto. Bueno, pues nada, gracias por todo. Hasta pronto. A vosotros. Gracias. Gracias.